Vamos a iniciar la clase de hoy, 17 de marzo, de la materia de programación 2, el paralelo B. Bien, todavía se están conectando algunos. Vamos a iniciar haciendo un breve repaso de lo que habíamos visto en la anterior clase. Habíamos aplicado lo que es la parte teórica del manejo de clases y objetos en un ejemplo práctico. Habíamos creado la clase Avenger con algunos atributos y métodos implementados dentro de este. Yo tengo acá abierto el ejemplo que hemos realizado y que les he pasado también, en el cual tenemos acá nuestro formulario de diseño. Ahí está nuestro Windows Forms. Simplemente un botón tenemos acá, y dentro de lo que es el código, lo que hacemos acá adentro es crear un objeto llamado Tor, utilizando nuestra clase Avenger. Haciendo un breve repaso, ¿para qué nos sirve una clase? Una clase nos sirve para crear objetos. Entonces yo estoy creando acá un objeto de la clase Avenger, ¿ya? Inicialmente lo estamos declarando y a continuación lo estamos instanciando, ¿ya? Cuando nosotros realizamos la declaración de lo que es el objeto, pasa lo siguiente. Les voy a mostrar, ¿ya? Y esto tal vez puede ser muy útil. Voy a abrir mi lápiz para que... Esto es un repaso de programación 1, pero por si, bueno, se han olvidado, vamos a hacer este pequeño repaso. Acá está mi lápiz, aguárdeme, acá está. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Noten que acá estamos declarando el objeto de la clase Tor. Lo que pasa internamente es algo como lo que sigue, ¿ya? Internamente en lo que es la memoria de trabajo se va a crear lo siguiente, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Cuando nosotros realizamos la declaración en esta línea de acá, estamos realizando la declaración. Pasa lo siguiente. En la memoria de trabajo tenemos una pila, un stack acá. Una pila. ¿Para qué sirve esta pila, este stack? En este stack vamos a tener el registro de lo siguiente. Cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo acá creamos una variable del tipo int llamado edad y le damos un valor de 18 por decir, ¿no? Entonces en la pila de lo que es la memoria de trabajo, lo que va a pasar es que acá se va a separar una pequeña fracción de memoria, ¿ya? Llamada E, como en este caso le estoy llamando E de edad, y acá adentro se va a almacenar lo que es el valor de 18. Eso es lo que pasa. Este es un tipo de dato primitivo. Eso es lo que pasa. Directamente en el stack se guarda, se almacena el valor del dato primitivo, ¿no? Pero si nosotros creamos un objeto como tal, como en este caso estamos declarando que va a haber un objeto llamado Tor, de la misma manera estamos separando un pequeño trozo de memoria, ¿ya? Y en este caso le estamos llamando Tor, acá estamos llamando Tor, y acá adentro inicialmente cuando nosotros hacemos la declaración, acá adentro se va a ver en lo que es en el pequeño espacio de memoria un null. ¿Por qué? Porque todavía el objeto no está construido dentro de la memoria, está vacío, ya existe, ya está reservada una pequeña cantidad de memoria en donde yo tengo declarado el objeto Tor de la clase Avenger. ¿Qué es lo que hacemos en esta segunda línea? En la segunda línea estamos realizando acá, estamos realizando la instanciación. Estamos instanciando
lo que es nuestro objeto. En la memoria, ¿qué es lo que pasa? Hay otra región de la memoria llamada HEP, algo así como cabecera, algo así. Cuando nosotros entonces instanciamos, pasa lo siguiente. En esta región de la memoria que está en amarillo, bueno, hay una posición de memoria. Yo lo voy a simplificar y voy a decir posición de memoria, por ejemplo, acá, posición de memoria 1, 0, por decir. Acá abajo vamos a tener una posición de memoria un poquito más grande llamada 1, 1. Esto que me permite identificar este espacio de memoria, nada más. ¿Ya? 1, 1 entonces tengo acá. Cuando nosotros estamos instanciando el objeto null, perdón, el objeto Tor de la clase Avenger, esto ya no va a ser null, esto ya no va a ser null. Ahora va a apuntar a un lugar de la memoria específica donde se crea el objeto Tor como tal. Entonces va a apuntar acá al espacio 1, 1. Entonces esto apuntaría a este espacio. Acá adentro, en lo que es la porción de lo que es la memoria, ahí recién se va a construir el objeto como tal. Recuerdan que en lo que es el Avenger tenemos acá el nombre, ¿no? Tenemos el nombre acá, tenemos una vida, etcétera, ¿no? Tenemos otras cosas más, solamente estos los estoy colocando acá. Entonces, acá yo estoy instanciando sin ningún valor, porque no le estoy dando acá un nombre, así que el nombre, al ser un string, va a ser vacío, y la vida, al ser un dato numérico, le va a asignar un valor inicial por defecto de 0. Esto es de programación 1, ¿no? A los datos numéricos se le va a dar una asignación por defecto de 0. En short, byte, long, int, etcétera, les va a dar un valor de 0. En los valores numéricos decimales como doble o float, lo estoy pronunciando en español, ¿ya? Les va a dar un valor de 0 punto o 0,0. Si es un string le va a dar vacío, si es un char también le va a dar vacío, y si es un objeto le va a poner null, porque en los atributos también puedes tener objetos. Entonces acá es donde recién yo tengo construido el objeto. Eso es lo que pasa cuando tú realizas una instanciación. Si no lo instancias, entonces simplemente está en esta memoria llamada stack un null. Todavía no se ha construido el objeto. ¿Ya? ¿En qué podemos aplicar esto? Noten que acá, en nuestro ejemplo, yo estoy creando el objeto Tor dentro del método btn crear barra baja click. Es el evento del botón llamado btn crear. Es decir, se va a ejecutar todo lo que esté acá, de arriba hacia abajo, cuando se presione el botón. Pero noten que si yo lo instancio el objeto, perdón, si yo lo declaro el objeto acá, este objeto solamente va a existir en este método. O sea, solamente va a existir acá. Fuera de este método, este objeto no existe. Fuera de este método, este objeto no existe. ¿Cómo pudiera ser yo entonces que este objeto lo pueda utilizar en toda la clase? Les muestro. ¿Ya? Noten que cuando nosotros creamos un Windows Forms, acá, clic derecho, ver código, acá detrás de lo que es la interfaz de usuario, lo que tenemos acá es también una clase. Es también una clase. Una clase especial, parcial. Y además aquí hay dos puntitos, form. Esto lo vamos a ver más adelante, partial y dos puntitos. Lo vamos a ver más adelante. Pero noten que es una clase también, como la clase que nosotros hemos construido de Avenger. Entonces, al igual que nuestra clase, noten que acá está nuestra clase Avenger, ¿no? Hemos creado los atributos, hemos creado el comportamiento, es decir, los métodos. Y al definir estas variables
en el contexto de la clase Avenger, yo puedo acceder a estos atributos desde cualquier lugar de la clase. Por eso acá yo estoy accediendo al nombre. ¿Por qué? Porque esto es una, si ustedes quieren de programación 1, esto es una variable del tipo string global. Lo puedo ver dentro de todo lo que es la clase Avenger. Por eso yo acá puedo acceder. Pero si yo hubiese creado este string nombre dentro del saludar, acá string nombre, entonces esta variable solamente existiría en el método saludar. Hay que tener cuidado, por eso les digo, en nuestra clase principal acá, en la ventana, si yo quisiera que el objeto Tor sea accedido en cualquier lugar de esta ventana, de esta clase form1, que es la ventana, lo tendría que declarar acá. Voy a poner atributo para que se note. Entonces yo acá declararía mi objeto Avenger llamado Tor. Ahora me va a salir un error acá porque no puedo declararlo dos veces. ¿No ve? Esto lo traigo acá arriba. Lo voy a traer acá arriba. Y ahora lo estoy declarando como un objeto que va a ser accedido en cualquier lugar de la clase form1. Entonces, en el método btn crear, barra baja clic, noten que ya no necesito declarar el objeto Tor. Ya no necesito, ya está declarado. Pero no está construido. No está construido. Se construye el objeto al utilizar la palabra clave new y este método especial, que más adelante lo vamos a ver. Pero ahora noten que este objeto llamado Tor puede ser accedido en este método. Este es otro método especial, acá también lo puedo utilizar. Noten que acá me reconoce. Lo puedo usar. ¿Ya? Ese es un pequeño repaso de programación 1 que quería hacer para poder continuar. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Bueno, hemos creado la clase, ¿no? Desde lo que es el proyecto, le hemos hecho clic derecho, hemos agregado la clase de una forma ordenada. En un archivo independiente hemos creado la clase Tor. Ahí está la sintaxis de la clase que hemos utilizado. Se los explico otra vez acá en lo que es la clase Avenger. Hemos definido Avenger como una clase. Noten que en C#, a diferencia de otros lenguajes de programación, la manera que tenemos de agrupar clases es a través de namespace. Esta es una estructura que nos permite agrupar X cantidad de clases. Acá debajo de la clase Avenger inicia acá, termina acá. Yo acá abajo pudiera crear otra clase, mi clase por decir, llave de apertura, llave de cierre, y noten que me permite crear otra clase debajo. Y yo pudiera crear otra clase y otra clase debajo, ¿no? Pero para no hacerlo desordenado, lo que estamos haciendo es agregar una clase en un archivo independiente. Acá en el explorador de soluciones pueden notar que Avenger es un archivo. Es un archivo llamado avenger.cs. El CS nos indica que es un archivo que contiene código C#. Entonces acá está mi clase. Si quisiéramos crear otra clase, pudieras hacerlo acá, pero nosotros lo estamos haciendo ordenado, así que tendríamos que agregarlo desde acá, desde el proyecto. Esta es la solución. Esto es de paso de programación 1 también. Una solución en un proyecto de Visual Studio y C# puede tener más de un proyecto. Puede haber acá más de un proyecto. Por eso es la diferencia, solución, proyecto. En el proyecto, clic derecho, agregar, y pudiera agregar otra clase acá. Pudiera agregar otra clase, no acá. Pero bueno, no lo voy a hacer, solamente quería recordarles eso. Continuamos. Entonces esa es la estructura, ¿no? Primero lo vamos a ordenar así siempre, para que esté ordenado
en la parte superior siempre los atributos. Los atributos son es la característica de este objeto estudiante. Ya es la característica. En el caso del estudiante pudiera ser, digamos, un identificador, un nombre, una edad, una carrera, un año, no sé, lo que ustedes quieran. Luego vamos a modelar el comportamiento o los métodos. En este caso solamente tendría un método llamado estudiar. Entonces acá nosotros implementamos todo el código necesario para que este objeto estudie, ¿no? Para que pueda realizar un estudio. Esto lógicamente por temas educativos, podría ser otra cosa. La clase podría ser una factura y el método podría ser calcular el monto total. Y acá las acciones que tendrías que hacer es, en base al precio unitario y a la cantidad, sumar de todos los productos y obtener un total. Pero este es un ejemplo también. Sigamos. Vamos a profundizar un poquito más con el tema de los métodos. ¿Ya? Es muy importante el tema de los métodos. Nosotros hemos implementado acá en el ejemplo un método llamado saludar en la clase Avenger. Vamos a profundizar un poquito los detalles de lo que es un método y vamos a indicar lo siguiente. En C#, la sintaxis para la creación de un método consta de unas partes que son muy específicas, muy importante de entender cada una de ellas. La primera parte es el modificador de acceso, este de acá. ¿Qué nos permite parametrizar o configurar el modificador de acceso? El nivel de encapsulamiento del objeto. El nivel de encapsulamiento del objeto. Por ejemplo, ustedes lo podríamos modelar a los estudiantes como un objeto llamado estudiante. Ese objeto pudiera tener un atributo llamado nombre. El modificador de acceso te va a permitir encapsular o, si quieren, ocultar ese atributo. Si ustedes no quisieran que nadie se entere cuál es su nombre, pudieran utilizar, por el momento solamente vamos a usar dos, privado y público, ¿ya? Entonces pudieran decir que su nombre es privado, nadie lo sabe, suponiendo, ¿no? Pero si en otro caso yo quiero que todo el mundo se entere cuál es mi nombre, pudiera yo hasta en mi polera, en la parte de atrás, poner mi nombre y ya. ¿Qué es lo que pasa cuando hago eso? Estoy volviendo público mi nombre. Cualquier otro objeto lo va a poder ver y lo va a poder acceder por lo menos a leer el nombre. Entonces el modificador de acceso nos va a permitir hacer eso, dar un nivel de encapsulamiento al objeto. Por el momento solamente vamos a usar público y privado. Público cuando nosotros queremos que el atributo o el método sea accedido por cualquier otra clase, cualquiera, sin importar dónde esté. Privado cuando solamente va a ser accedido por la clase donde tú estás implementando, ya sea el atributo o el método. ¿Ya? El segundo elemento es el valor de retorno o el valor de regreso, este de acá. ¿Qué nos permite implementar el valor de retorno? Algunos métodos devuelven algo. Si yo a alguno de ustedes les digo, suma dos números, el 2 más el 2, ¿qué es lo que está pasando? El estudiante me va a devolver el resultado. Me tiene que devolver y me tiene que decir el resultado es 4. Me tiene que devolver el resultado. En este caso el resultado de la suma de dos números enteros también va a ser un número entero. Así que el valor de retorno, de regreso, va a ser un entero. Si yo le daría un número entero, perdón, dos números enteros y le digo que haga una división, entonces el resultado puede que no sea entero. Noten que si yo le digo cuánto es 5 dividido entre 2,
estos dos valores son enteros, pero el resultado de la división ya no es un entero, es 2.5, es un decimal. Entonces el valor de retorno sería un número decimal, un doble o un float. Ahora, si yo les digo a ustedes, digamos, a alguno de ustedes, baila, por decirle, digo, ¿no? Baile. Entonces el estudiante no me tiene que devolver un baile, tiene que ejecutar la acción de bailar y nada más. Ese tipo de método no tiene un valor de retorno. Y si no especificas el valor de retorno, vamos a configurar esto como void. No va a tener un valor de retorno, entonces va a ser void. ¿Qué significa? Que el método no devuelve específicamente, explícitamente, ningún tipo de valor, ni entero, ni string, ni nada. Ahora, un último ejemplo, si yo le dijera al estudiante, compone una canción, ahí sí él tuviese que componer la canción y entregarme la canción. En el método lo pudiéramos modelar como un string. Me va a devolver un conjunto de cadena de caracteres que yo lo voy a tomar como una canción. ¿Ya? El tercer elemento que es muy importante es el nombre del método. ¿Ya? Noten que acá el nombre del método en C# es upper camel case. Acá está la jorobita del camello. Es upper camel case. Siempre comienza con mayúscula. ¿Ya? Entonces, generalmente a los métodos, como son acciones que realiza el objeto, generalmente podrían ser verbos, ¿no? Pero pudiéramos ponerle cualquier otro nombre. Generalmente, acá está un verbo, ¿no? Sumar. ¿Ya? Lo importante, pero es que sea upper camel case en C#. En otros lenguajes es diferente. En C# es upper camel case, el que maneja Visual Studio por defecto. ¿Qué son los argumentos finalmente? Los argumentos en un método pueden ser 0, es decir, ningún argumento. Directamente acá tendrías paréntesis abierto, paréntesis cerrado y ya está. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas ningún argumento. Como este es un método que realiza algo, por decir, la división de dos números. Si tú vas a dividir dos números, necesitas sí o sí que se te dé esos dos números, porque si no, no vas a poder dividir esos dos números. Tienes que conocerlos. Entonces de acá los vamos a pedir. Desde la perspectiva del método lo vamos a solicitar, lo vamos a pedir. O desde afuera vamos a enviar estos valores para que nos calcule el resultado. Puede ser que los argumentos sean solo uno, o dos, o tres, o cuatro, o los que tú necesites. Si necesitas más de uno, los separas por una coma. Noten que cada argumento puede tener un tipo específico de valor. Si yo acá estoy indicando que mi método va a necesitar dos números del tipo primitivo int, entonces no puedo enviarle letras, tengo que enviarle números, y no cualquier número, un número entero. Si yo digo que acá voy a recibir un char, entonces no puedo enviarle números, tengo que enviarle una sola letra. Esto hay que respetarlo, es como un contrato. Si se lo defines así, se tiene que aceptar y manejarlo de esa manera. Finalmente, si tu método tiene un valor de retorno diferente al void, quiere decir que tienes que devolver un valor de ese tipo. Si tú estás diciendo que vas a devolver un valor numérico decimal, tienes que devolver. ¿Cómo lo devolvemos en un método? Mediante la palabra clave return. Estamos retornando. ¿Qué vas a retornar? Un valor que sea del tipo que tú estás especificando acá. Si tú estás diciendo que vas a devolver un número, no puedes devolver letras. Tienes que devolver lo que estás indicando acá que vas a devolver. Esa es la forma en cómo nosotros vamos modelando los métodos. Noten que acá en nuestra clase Avenger hemos definido esto como público. ¿Por qué? Noten que acá lo vamos a utilizar desde el Windows Forms. Y acá si les muestro en el explorador de soluciones, la clase que contiene el código de este formulario está acá. Noten que acá está el formulario 1. Detrás del formulario 1 está recién
lo que es el código. Acá está, perdón, acá está, acá adentro está lo que les mostraba. Donde estaba un ratito en Visual Studio. Vamos a ver con F. Acá este es el formulario. Clic derecho, ver código. Acá está el archivo y noten que tiene el mismo nombre, form1.cs, y el diseño también tiene el mismo nombre, form1.cs. ¿Qué significa? Les muestro, se los hago un diagrama. Acá tenemos nuestra clase Avenger. Acá está nuestra clase Avenger. Esta es la clase Avenger. Estamos definiendo el método saludar como público. Acá public saludar, ¿no ven? Lo voy a volver chiquito, ¿no? Cuando nosotros creamos un Windows Forms, se nos crea un formulario que tiene, tú puedes agregar elementos como botones, como lo que hemos hecho nosotros. Acá le hemos llamado crear, ¿no? Esto es interfaz de usuario. Esto es un Forms. Esto es una ventana, ¿no? Este es un form. Detrás de este form está el código. Aquí está el código C#, pero sigue siendo otra clase. Esto es otra clase. La clase llamada, esta es la clase llamada form1. Así se llama esta clase, pero es otra clase. Y lo que nosotros estamos haciendo es desde esta clase que contiene el código de acá, estamos accediendo a este método que está en otra clase llamada Avenger. Si esto es público, te permite hacer eso, pero si es privado, no te va a permitir, porque esto es otra clase. Podemos hacer la prueba, ¿no? Acá, aquí está el método en la clase Avenger. Acá está el public saludar. Entonces yo le voy a cambiar y le voy a poner privado en inglés, ¿no? Private, acá está, privado. Me vuelvo al diseño, acá está mi botoncito, y noten que ahora no puedo yo acceder al método saludar. Acá me sale un error, me dice Avenger.saludar no es accesible debido a su nivel de protección. Es lo interesante de Visual Studio, ¿no? Te está indicando que esto no es posible debido a su nivel de protección, porque esta es otra clase, ¿no? Acá está la clase Form1. No te permite. Lo vamos a poner nomás público. Quería mostrarles que de esa manera funciona el encapsulado en lo que son los métodos. También funciona en los atributos. Luego les voy a explicar con más detalle. Entonces, nuestro valor de retorno es void en el ejemplo que hemos hecho acá. Pero pudiéramos tener un otro método que haga algo. Por decir, vamos a tener un método público que va a devolver un booleano, bool, y el método se va a llamar verificar volar, o verificar si vuela, por decir, verificar si vuela. Este método, al ser booleano, los posibles return que va a haber, porque esto ya no es void, es bool, tiene que haber un return que devuelva o true o false. Sí o sí tiene que devolver o true o false. Entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros es verificar si el Avenger vuela y devolver como true si es que vuela o false si es que no vuela. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a utilizar, estamos recordando un poquito de programación, if tap tap, dos veces tap tap, y acá vamos a verificar, ¿no? Si vuela es igual a true, entonces quiere decir que el Avenger vuela. Entonces acá el Avenger vuela, y si no, else tap 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 nomás, perdón, el Avenger no vuela, y yo tengo que retornar o true o false. Necesito una respuesta del tipo booleano.
podemos crearlo acá con una variable intermedia llamada respuesta, ¿ya? Y si el Avenger vuela, entonces respuesta igual a true. Y si no vuela, entonces respuesta igual a false. Finalmente, yo acá ya puedo retornar la respuesta. Retornar respuesta. ¿No ve? Entonces este método me va a devolver un booleano. True si vuela, false si no vuela. Acá pudiéramos agregar un otro botón. Voy a... en Visual Studio es acá, no a la izquierda. A veces se me va... Acá está. Vamos a verificar si vuela el Avenger. Alt Enter es, ¿no? En Visual Studio, acá. Verificar si vuela. Le vamos a cambiar el nombre. Acá está el name. Yo a los botones le llamo VTN. Verificar si vuela. Doble clic y ahora podemos verificar si vuela o no Tor, ¿ya? Solamente que tendríamos que tener el siguiente cuidado. Primero deberíamos verificar si el objeto está instanciado. Les he explicado al inicio, hay que verificar, porque si solamente ha sido declarado, como en este caso, ya se ha reservado el pequeño espacio de memoria para el nombre del objeto, pero no se ha construido porque no se ha hecho todavía el new. Puede darse el caso. Yo puedo verificar de la siguiente forma. Si tap Tor es igual a null, quiere decir que no se ha instanciado, porque eso les he explicado al inicio, ¿no? Le pone null cuando ya existe el objeto, pero no está instanciado, porque no hay una dirección de memoria que especifique dónde está construido el objeto. Esto quiere decir que el objeto no está instanciado. Así que podemos mostrar un mensaje con el famoso messagebox.show e indicar que el objeto Tor no está instanciado. Así que si no está instanciado no existe, y si no existe no puedo decir si vuela o no. Pero si no, quiere decir que el objeto Tor es diferente de nulo. Quiere decir, en otras palabras, que el objeto fue instanciado, ¿no? Es decir, se ha ejecutado el new. Ahora, si este es el caso, me voy a copiar esta fila, control C. No es necesario seleccionar, control V. Y acá vamos a decir, tenemos que especificar si vuela o si no vuela. Ya, entonces necesitamos un if acá. If tap Tor.verificar si vuela. Este es un método, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, no necesito nada. Si esto es true, no necesito acá poner true, ¿no ve? Eso es opcional. Si no pones esto, se supone que si el resultado es true, va a ingresar al if. Si esto es true, entonces ahora sí vamos a copiar el message box y vamos a decir Tor si vuela. Y si no, entonces else, porque el resultado del booleano es o true o false, no hay más. En este caso, si no es verdad, entonces Tor no vuela. Vamos a ejecutar el programa. Está cargando, acá está. Voy a detener mi antivirus por un momento. Noten que aquí lo está revisando mi antivirus porque como es código, está verificando que no sea código malicioso, pero demora un poquito, lo estoy deshabilitando un momento. Ahí está. Si yo presiono este botón, tal cual está nuestro código, se va a construir el objeto.
Si no presiono esto, solamente se va a declarar. Es decir, en la pila solamente va a existir acá el objeto Tor, pero acá dentro va a estar null. Y yo acá en este botón estoy verificando y digo, si esto es null, quiere decir que no se ha construido. Hagamos la prueba, le digo verificar si vuela y lógicamente como no está instanciado, acá nos dice que el objeto Tor no está instanciado. En otras palabras, primero tengo que instanciarlo. Voy a presionar este botón y acá está, dice hola, soy un Avenger, mi nombre es Tor. Ya lo he construido, ¿no? Al presionar este botón, ¿qué es lo que ha pasado? En el stack tenemos lo que es el objeto Tor acá y tenemos acá una ubicación donde se apunta a la otra parte de la memoria donde está construido el objeto Tor. Acá está el nombre del objeto Tor, acá está si vuela, acá está el etcétera, todo lo que corresponde a los elementos que tiene el objeto Tor. Y ahora si le digo verificar si vuela, el objeto ya existe, así que va a verificar. Acá está y nos dice Tor si vuela. Está realizando efectivamente la verificación de que está instanciado y en segunda instancia está verificando si vuela o no Tor. Vamos a continuar. Me voy a adelantar un poquito. Pudiéramos al declarar una variable, una constante o un método, no colocar el modificador de acceso. Puedes borrarlo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí me estoy adelantando un poco. Las clases, porque las clases también tienen modificador de acceso, son por defecto internal. Esto lo vamos a ver más adelante, internal. Pero los métodos son por defecto privados. ¿Qué quiere decir? Les muestro. Acá está mi código del Avenger, ¿no? Acá está mi método verificar si vuela. Ahí está mi método verificar si vuela. ¿Qué quiere decir? Si yo borro esto, noten que no me sale error. ¿Por qué? Porque el modificador de acceso, escribirlo de forma explícita es opcional. Pero si no lo escribes, por defecto, acá, por defecto, es private. Podemos verificar, entonces venimos acá al código de la ventana y noten que acá me dice que no puedes acceder a verificar si vuela porque no es accesible debido a su nivel de protección. No te permite. ¿Por qué? Porque por default, es decir, si no especificas el modificador de acceso, es privado por defecto, ¿ya? Pero nosotros lo estamos escribiendo explícitamente y además como público. Lo mismo pasa acá en los atributos. Noten que en el nombre le hemos puesto público para poder acceder a él. Pero si no colocas por defecto es private. Al género yo no puedo acceder. Miren que desde acá, aquí digamos, tor punto, y noten que solamente tengo el acceso. Las cajitas son variables, los cubitos son métodos, ¿no? Solamente tengo el atributo nombre, no tengo los demás, el acceso a los demás atributos. No puedo acceder a género, ni a edad, ni a abuela, tampoco puedo acceder, a no ser que yo le ponga pública acá. Ya eso es importante. Si no especificas, entonces por defecto en atributos y en métodos es private. Más adelante vamos a ver los otros, el internal, protected, ya más adelante. Estamos yendo con calma. Finalmente,
Haciendo un pequeño resumen, cuando tu método devuelve un valor explícitamente, es decir, tú has dicho que tu método va a devolver algo, tienes que sí o sí devolver ese valor utilizando la palabra clave o la palabra reservada return. Y obviamente tienes que retornar el valor, el tipo de valor que tú estás indicando, que puede ser primitivo u objeto también. Más adelante vamos a hacer ejemplos con, con objetos. No regresa ningún valor si no es declarado explícitamente, es decir, si tú lo pones como void no va a retornar ningún valor, así que no es necesario el return. Es más, si pones un return no va a funcionar, tiene que tener algún tipo de valor de retorno para especificar el resultado del método que estás implementando. Finalmente, solamente para recordar lo de programación 1, no puedes declarar un método dentro de otro método. Hay que tener cuidado en eso. No puedes declarar, yo acá tengo el método saludar. ¿No ve? Acá está el método saludar, modificador de acceso público, void, saludar. Acá adentro yo no puedo crear otro objeto, perdón, otro método. Yo no puedo crear public, void, volar por decir. No puedo. Alt 1, 2, 3 es para las llavecitas. Miren que no puedo. El modificador public no es válido para este elemento. No puedes crear un método dentro de otro método. El orden es el siguiente. Los métodos están dentro de clases y las clases están dentro de namespace. Así es el orden en C#. En otros lenguajes es diferente, pero en C# es así. Dentro de un namespace puedes tener una o más clases. Y dentro de las clases puedes tener atributos y métodos, como en este caso tengo el método saludar, método verificar, y acá abajo yo pudiera crear otros métodos más, ¿no? Void, otro, perdón, este es C#, otro método. Alt 1, 2, 3, Enter, y ahí está. Puedo tener X cantidad de métodos. A eso se refiere. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, y ya para terminar, ¿no? Esta partecita es muy importante. Esta partecita es muy importante. Es más, creo que aquí tengo, mientras están viendo, ¿no? Nosotros cuando vamos a construir un objeto, son dos los pasos que tenemos que realizar. Tenemos que primero declarar el objeto. Tenemos que declarar el objeto en una primera instancia y luego tenemos que instanciar el objeto. Acá tengo otro gráfico que tal vez puede ser un poquito más útil, les muestro. Acá, ¿no? Cuando tú creas una variable primitiva, en C# los tipos de datos primitivos son int, short, long, los primitivos, ¿no? Char, bool, string, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Acá en la memoria, en el stack, se crea un pequeño espacio, lo identifica como i y ahí adentro pone el valor. Así de sencillito es para los tipos de datos primitivos. Pero cuando creas un objeto es diferente. En el paso 1, que es la declaración, lo que hace es crear un pequeño espacio de memoria acá. Se los pongo en rojito ya. Acá estamos declarando, ¿no? Acá punto y coma. Entonces está creando un pequeño espacio acá en la pila que inicialmente es null acá. Inicialmente es null. Cuando nosotros hacemos el segundo paso, que es el nombre del objeto igual a new, el nombre de la clase inicialmente, más adelante vamos a ver que esto es un método especial, porque noten que aquí hay paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Esto no es una clase, es un método. Punto y coma, ¿qué es lo que pasa? Estamos construyendo en otro lugar de la memoria llamado
acá. Un pequeño espacio en donde estamos construyendo el objeto. Pudiéramos darles valores por defecto o valores específicos. Por ejemplo, acá el ID es 2, la marca es Motorola, el modelo es Moto G, el precio es 4.999. Y esto está en la ubicación de memoria 0x043901. ¿Qué es lo que pasa entonces? Para que pueda ser accedido a esa parte de la memoria, acá en lo que es la declaración, se asigna ese espacio de memoria. Entonces acá está apuntando a esa posición de memoria. Eso es lo que pasa cuando nosotros realizamos la instanciación del objeto. ¿Ya? Es muy útil esto porque como han visto, pudiéramos declararlo de forma global y realizar la instanciación en otro lugar específico, en un método donde nosotros necesitemos realizar la instanciación. ¿Ya? Sin embargo, si no necesitas definir el objeto como global y quieres declararlo e instanciarlo en una sola línea, también tienes la posibilidad de hacer esto de la siguiente forma. Acá está, ¿no? Lo declaras en una primera instancia y en la misma línea con un operador de asignación igual, con la palabra clave new y este método especial, podemos instanciarlo al mismo tiempo, ¿no? Uso de los objetos en C#. Alguito ya hemos hecho. Hemos construido nuestro objeto de la clase Avenger y luego a través del nombre del objeto y el punto hemos accedido a ya sea los atributos que sean públicos o que tengas el acceso obviamente, y a los métodos a los cuales también tengas acceso. Lógicamente, si no tienes acceso no vas a poder realizar. El punto entonces es bien importante también en la utilización de los objetos. Noten que acá en nuestro ejemplo, en la ventana, acá, para darle un nombre a nuestro objeto Tor, hemos utilizado el puntito acá y a través del atributo al cual tenemos el acceso, porque le hemos puesto público, le estamos cambiando el valor a Tor. Y noten que acá lo he escrito con mayúscula, ¿no? Porque, bueno, este es el nombre. Podríamos haber escrito el nombre completo, como quieran. Pero también el punto nos sirve para acceder a los métodos que tiene implementado el objeto Tor, pero que obviamente tengamos el acceso, ¿no? Porque si no tienes el acceso, como les he mostrado, saludar pudiera ser privado. Si no tienes el acceso, tampoco vas a poder acceder. ¿Ya? Entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hoy, ya sabemos cómo crear una clase. Acá está la clase Avenger. Cuando definimos los atributos de una clase, estos atributos, al ser declarados en la clase Avenger, van a existir en toda la clase Avenger, desde acá hasta acá. Yo lo puedo acceder desde cualquier lugar de la clase. Si tú defines un atributo, una variable, un objeto dentro de un método específico, solamente lo vas a poder acceder desde ese método. De afuera ya no existe. Luego, hemos visto las partes de lo que es la declaración de un método, el modificador de acceso, si retorna un valor y si no, void, el nombre del método en upper camel case y los parámetros. En este caso no recibe parámetros, pero si quieres pudieras recibir un parámetro. Si quieres saludar un saludo específico, pudiéramos pedir un string saludo y lo que necesitaríamos es que cuando usen el método saludar nos envíen el saludo y nosotros acá pudiéramos concatenar el saludo también. Acá pudiéramos concatenar el saludo. Estos parámetros pueden ser 0, 1 o más. Si son más, los separamos por comas, por decir, ¿no? Luego, también hemos visto
la parte de lo que es el retorno de un método, ¿no? Si tu método, como en el verificar si vuela, si retorna algo, especificas el tipo, qué es lo que vas a retornar o devolver este método. Y en la declaración del método, al final tienes que devolver lo que tú estás indicando que vas a devolver. En este caso, si yo digo que voy a devolver un bool, acá tengo que devolver un bool. Noten que acá la respuesta es un tipo de dato bool primitivo. Y bueno, finalmente, ¿no? Acá podemos realizar la declaración y la instanciación por separado. La declaración solamente declara, reserva en la pila un pequeño espacio donde más adelante va a apuntar a un objeto creado con todo lo que involucra este objeto Tor. Acá lo estamos declarando como un objeto, como un atributo, porque los atributos también pueden ser objetos. Global lo puedo acceder en toda esta clase. En el método clic del botón estoy directamente instanciando el objeto Tor. Lo estoy instanciando porque ya existe, ya está declarado de forma global. Y accedo a los atributos o a los métodos a través de un punto. Es eso. Entonces, la siguiente clase vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el encapsulamiento. Y vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros queremos acceder a un atributo que es privado y que debería ser privado. Y eso también les voy a explicar, debería ser privado. ¿Ya? Bien, eso es entonces. Voy a detener la grabación.